Adelante, hermano Marcelino. Gracias, hermano. Nos disponemos en la mano divina para recibir las bendiciones de la divinidad. Infinita presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu materno, Espíritu Santo, espíritus ayudantes de la mente, hermanos mayores que nos guían y nos instruyen. Nos unimos a todos los miembros del universo, a todos los miembros de Urantia, a cada una de las agrupaciones que integran nuestras naciones, a todos los miembros de nuestras familias, para darle gracias porque nos ha creado y porque hace posible que vivamos todas las experiencias que necesitamos para motivarnos más y más a elegir la vida eterna. Ponemos en sus manos cada una de nuestras dificultades, especialmente los problemas de salud y los problemas por estas catástrofes planetarias que están ocurriendo en los últimos tiempos. Ponemos en sus manos cada uno de los propósitos de las distintas agrupaciones con el libro de Urantia o sin el libro de Urantia que están cooperando con usted. Y de manera muy especial, Señor, ponemos en sus manos esta jornada de hoy para que produzca el máximo fruto para quienes estamos, para quienes van a estar y para quienes escuchen y vean este compartir. Todo esto lo expresamos y lo anhelamos en el nombre sagrado, vivificador y unificador de Micael Nevadón, autootorgado en Jesús de Nazaret. Así es y así será. Amén. 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 Bueno, damos la bienvenida hoy a nuestros hermanos, lectores y estudiantes del libro de Urantia, a Osvaldo Rodríguez, digo el cachaco más cachaco, pero es santanderiano. Marcelino Ramírez desde Mérida, Jairo Miranda desde Mérida y nuestro querido hermano Miguel Mallorca. Miguel, ¿tú estás en Islas Canarias, Miguelito? No, en Baleares, Baleares Island. Baleares, perfecto. Y nuestra querida Amanda Castro, que es nuestra asesora en lectura el día de hoy, y nuestro estimado José Niño, que está en Bogotá. Entonces, voy a iniciar a compartir donde quedamos hace 8 días. Estamos en el documento, vamos a terminar este documento 124 y iniciamos el viaje a Jerusalén. Mi querida Amanda. Con gusto. Gracias. El viaje a Jerusalén. Como Jesús había llegado ahora al umbral de la vida adulta, se había graduado oficialmente en las escuelas de la sinagoga, reunía las condiciones necesarias para ir a Jerusalén con sus padres y participar con ellos en la celebración de su primera Pascua. La fiesta de la Pascua de este año caía el sábado 9 de abril del año 7. Un grupo numeroso, 103 personas, se preparó para salir de Nazaret hacia Jerusalén el lunes 4 de abril por la mañana temprano. Viajaron hacia el sur en dirección a Samaria, pero al llegar a Jezreel se desviaron hacia el este, rodeando el monte Gilboa por el valle del Jordán para evitar tener que cruzar Samaria. A José y a su familia les hubiera gustado atravesar Samaria por la ruta del pozo de Jacob y de Betel, pero como los judíos no querían mezclarse con los samaritanos, decidieron continuar con sus vecinos por el valle del Jordán. El temible Arquelao. ¿Me permite, Wilson y Amanda, porfa? Bien, pues. Para preguntarle a Marcelino, que maneja más los números que yo, ahí sí es verdad que quedé debiendo. Marcia, allí se habla del año 7 de nuestra era. Nuestro creador encarnado nació el año 6. Allí tendría como un -6. Ajá, correcto. Gracias, Amandita. Allí tendría unos 13 años. Sí, bueno, mire, el nacimiento según los reveladores fue en el año -7, el 21 de agosto del año -7. Entonces, como fue en agosto, si hubiera sido el 1 de enero del -7, se le suma todo el -7, pero como no fue en agosto, entonces hay un pedazo del año -7. Entonces, a cada uno de los años se le suman 6 años, siempre se le suman 6 años. Cuando, por ejemplo, el año 7, pues serían 6 y 7, 13 años, ¿no?
Entonces, a cada uno de los años que se da después de la era actual, se le suman siempre 6 años. ¿Por qué? Porque no se le pueden sumar 6 años y un pico, que es lo que queda de agosto a diciembre. Entonces, por esa razón, se le suman siempre 6 años. Excelente, Marce, gracias. ¿Y este pozo de Jacob que nombran allí es el mismo pozo donde nuestro Creador encarnado habló con la samaritana o es otro lugar? Exactamente el mismo pozo. El pozo de Jacob es el que está en la región de Samaria. Es el que está en la región de Samaria. Y fue donde Jesús habló con Alta, la samaritana. Ok, ok. Bueno, gracias, Marce. Sí, como te dije, con los números y estadísticas me quedé corto. Voy a esperar otros atributos en los mundos de estancia. Marcelino, Gracias. de todas formas, Jesús ya estaba adelantado porque ahí dice que ya tenía 13 años pasados, digamos así, pero la edad adulta en Israel era a los 15 años y él ya estaba tomando, estaba haciendo cosas que ya eran como de un niño adulto, pero él todavía tenía 13 y como 8 meses, Y ¿cierto? lo que ocurre, cuando él fue recibido en Jerusalén, para la mayoría de edad tenía 12 años, 7 meses. Y a esa edad ya lo recibían. Y además que él tenía la ventaja de que pues había salido bastante bien en sus actividades escolares, aunque no era extremadamente sobresaliente. Entonces tenía 12 años, 7 meses cuando fue recibido en su mayoría de edad o como hijo de la ley en Jerusalén. Démosle la bienvenida a Marcelino, a Jairito, a Ricardo y a Olga. Bienvenidos. Un gran abrazo, Ricardito, Ricardo. Olga, Miguel, nos alegra mucho su presencia, Miguel, bienvenido. Buenas tardes. Olga y Ricardo. Gracias, buenas noches. Buenas Qué noches. bueno, un Gracias. abrazo. Entonces continuamos, Amandita, acá con el 6-2. El temible Arquelao había sido depuesto y existía poco peligro en llevar a Jesús a Jerusalén. Habían pasado 12 años desde que el primer Herodes había tratado de destruir al niño de Belén y nadie pensaría ahora en asociar aquel asunto con este muchacho desconocido de Nazaret. Ahora la carretera descendía rápidamente hacia el valle tropical del Jordán y Jesús pudo pronto contemplar admirado el serpenteante y tortuoso río Jordán, con sus aguas resplandecientes y ondulantes fluyendo hacia el mar muerto. Se quitaron los abrigos mientras viajaban hacia el sur por este valle tropical, disfrutando de los fértiles campos de cereales y de las hermosas adelpas cargadas de flores rosadas, mientras que hacia el norte del macizo del monte Hermón cubierto de nieve se perfilaba a lo lejos, dominando majestuosamente el histórico valle. Poco más de 3 horas después de haber pasado Exitópolis, llegaron a una fuente burbujeante y acamparon allí durante la noche bajo el cielo estrellado. En su segundo día de viaje, pasaron por el lugar donde el Jacob, procedente del este, desemboca en el Jordán. Al contemplar este valle hacia el este, recordaron los tiempos de Gedeón, cuando los medianitas se extendieron por esta región para invadir el país. Hacia el final del segundo día de viaje, acamparon cerca de la base de la montaña más alta que domina el valle del Jordán, el monte Sartaba, cuya cima estaba ocupada por la fortaleza alejandrina, donde Herodes había encarcelado a una de sus esposas y enterrado a sus 2 hijos estrangulados. Uy, qué bárbaro. No sé si alguien quiera agregar algo, Osvaldo o Marcelino. ¿No? bueno, allí el revelador nos lleva un poco a la historia de, por un lado, de los emperadores o regentes romanos que habían gobernado esa región, y por otro nos describe cómo era el valle, ¿no? Para esos tiempos de la infancia de nuestro Creador encarnado. No sé si en el mapa
ellos viajaban de norte a sur o de sur a norte, no lo pude ver. Yo no sé si nuestro querido hermano, se me va el nombre, Gutiérrez, ¿cómo es el nombre? Se me va. Últimamente he estado mal. Osvaldo, Armando. Osvaldo. Y sí, Osvaldo Gutiérrez, ajá, no, Osvaldo Gutiérrez no. El que dio la exposición en estos Ah, días, que Armando, Juan Armando, Armando. Armando, Ah, Armando. Armando. Gutiérrez. Jairito, tú aquí ves la Rosa de los Vientos, en la parte inferior está la Rosa de los Vientos. Ella señala el Ya va. norte, ella señala el Ok, norte. perfecto. Entonces, si tú Ajá. miras acá, ¿dónde está ubicado Samaria? Aquí está ubicado el río Jordán y aquí están los montes de Gilboa, que se habla ahí. Y, o sea, del norte viajaron hacia el sur. Ah, ok. Aquí está Belén, mira, Porque Belén o Betelén. aquí está Jerusalén. Ajá. ¿Tú ves el cursor que lo estoy moviendo? ¿Sí lo ves? Ok. Y ellos partirían de por allí, de dónde partieron ellos, no recuerdo, porque ellos vendrían ¿cómo se llama? Oye, pero qué terrible ando con la mente, De Nazaret. De de Ellos Nazaret. Nazaret. venían del norte, del Valle del Jordán, Jairito. Adelante, Ay, Osvaldito, ok. adelante. Sí, les digo, le digo a Jairo que ellos venían del norte, del Valle del Jordán. Ajá. Pero hay que tener en cuenta que en esa época todavía el pueblo judío como tal era todavía muy inconsistente, había muchas guerras y muchos grupos, digamos muchas tribus luchando entre sí por territorios, ¿no? Entonces, eso es lo que se nos describe o el libro describe en estos documentos, en estos numerales como este del documento 124 que estamos leyendo. Y gracias, Waldito. Y observa que arriba, muy arriba, casi por Damasco, está el Monte Hermón, que ellos describen el paso por allí. Y luego, ajá, más arriba, casi el último nombre, dice Monte Hermón. Más arribita, ahí, ajá, ahí está el Monte Hermón. Ellos pasaron por allí, como dices tú, bajaron, rodearon Samaria para alguna parte de Samaria para no pasar por el pozo de Jacob y siguieron río abajo por el Jordán. Excelente, sí es que no me había ubicado. Eso es importante tener un mapa, porque así la lectura no queda abstracta, ¿no? Como la descripción de un lugar muy lejano y así se ubica uno mucho mejor. Gracias, Osvaldo. Gracias, Adelante, Wilson. adelante, Miguelito. Con Poco que gusto, Jairo. aportar. Buenas noches a todos. Poco de aportar, porque al fin y al cabo esto es historia, ¿no? O memorizarlo y tal. Pero sí puedo hacer un contraste entre la cantidad de pequeños y grandes detalles que nos da la revelación en contraste con lo poco que nos da la Biblia. Quiero decir, yo cuando leo esto es pura poesía, es impresionante todos los detalles que nos da el libro, la revelación, ¿no? Sin embargo, el que ha leído un poco la Biblia y ve que en la vida de Jesús, en los 4 evangelios, apenas vienen la riqueza de los detalles que comparte aquí los reveladores, pues solo quiero quitarme el sombrero y decir, wow, qué suerte tuve cuando encontré la revelación, el libro de Urantia, solo eso, por aportar. Gracias. Gracias, Miguelito. Adelante, Amanda. Nuestra querida Amanda. Listo. Al tercer día pasaron por 2 pueblos que habían sido construidos recientemente por Herodes y observaron su magnífica arquitectura y sus hermosos jardines de palmeras. Al anochecer llegaron a Jericó, donde permanecieron hasta el día siguiente. Aquella noche, José, María y Jesús caminaron unos 2,5 kilómetros hasta el emplazamiento del antiguo Jericó, donde según la tradición judía, Josué,
de quien Jesús había tomado el nombre, había realizado sus famosas hazañas. Durante el cuarto y último día de viaje, la carretera era una procesión continua de peregrinos. Ahora empezaron a subir las colinas que conducían a Jerusalén. Al acercarse a la cumbre, pudieron ver las montañas al otro lado del Jordán y hacia el sur las aguas perezosas del Mar Muerto. Aproximadamente a medio camino de Jerusalén, Jesús vio por primera vez el Monte de los Olivos, la región que jugaría un papel tan importante en su vida futura. José le indicó que la ciudad santa estaba situada justo detrás de aquellas lomas, y el corazón del muchacho se aceleró ante la feliz expectativa de contemplar pronto la ciudad y la casa de su Padre Celestial. Marcelino, ¿sabes cuáles son los años de Josué? Vuélvame a decir, Wilson, que no le escuché. Que si tú sabes cuáles fueron las hazañas de Josué. Ah, no, esos son comentarios que se hacen del Antiguo Testamento, ¿no? Y seguramente algunas de estas guerras locales que se hacían, y por esa razón seguramente las ganó, y quizás a eso se refiere, pero no he visto datos exactos allí, tal como se da de David o de otros. Probablemente se dan algunos datos, pero no muchos datos como sí se dan de David, por ejemplo. Jairito, ¿ibas a preguntar lo mismo? Sí, cuando iba a preguntar pensaba en eso, ese Josué no fue el mismo que se convirtió en escriba en Egipto, que tenía unos hermanos, que fue vendido. No sé si será el mismo. Algo he oído, pero Sí, lo que pasa es que creo que se llama José, y ese José. José, sí, José, y ese fue en Egipto, pero no es Josué. Sí, es la diferencia. ok, gracias. Sí, Wilson, adelante, Octavio, yo quería hacer un comentario, pero vamos a darle la palabra a Octavio. Sí, mire, Josué fue el sucesor de Moisés. Por ejemplo, aquí tengo yo un libro, dice, hacia el fin del periodo en el que Israel anduvo errante por el desierto, Moisés y Aarón también perdieron el privilegio de entrar en la tierra prometida por no santificar a Jehová cuando proveyó agua milagrosamente en Hades. O sea, una vez se enojó Moisés, entonces no le dio el lugar al Señor, y por eso Moisés no entró a la tierra prometida. Y Josué fue el que se encargó cuando Moisés se retiró, y él fue el que llevó al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, entre otras cosas. Dice, por lo tanto, Jehová mandó a Moisés que nombrara a Josué como sucesor delante del nuevo sumo sacerdote, entre otras cosas. Gracias, buenas tardes. gracias a ti, Octavio, porque, bueno, siempre lo he manifestado. Yo desconozco la Biblia en su totalidad. Sí, Gracias. Octavio, nos alegra porque yo estuve a punto de decir Josué, pero no estuve completamente seguro, Octavio, así es que agradezco su confirmación. Adelante, Ricardo. Lo hubiera dicho, hermanito. Sí, lo hubiera dicho. Solo aportar que en la línea que acaba de decir el compañero, buenas tardes a todos. Es decir, se toma entrada a la tierra prometida y lo primero que se toma es Jericó. Pero según dicen, realmente lo que pasó fue que hubo una especie de temblor, terremoto, y entonces ellos empezaron a darle vuelta a la ciudad y al final se la tomaron. Eso es lo que he escuchado yo con respecto a Jericó y a la entrada de Josué a la tierra prometida. Quería, Wilson, gracias, estimado Ricardo. Claro, hay varios aspectos que uno, pues, tal como Jairo, uno desconoce. Yo no he leído el Antiguo Testamento. Logré leer el Nuevo Testamento en 10 años, meditado en 10 años, pero nunca terminé de leer el Antiguo Testamento por ese cierto grado de rechazo que uno siente por todas esas leyes poco coherentes que uno ve en los primeros libros,
y por Dios castigador, colérico, sediento de venganza, etcétera, que se muestra en el Antiguo. O sea, no me motivó a leerlo completo. Pero quería comentar algo referente a el camino de Jericó a Jerusalén. Llama mucho la atención, tal como comenta Miguel, y regocija el ver la coherencia tan extraordinaria del libro de Urantia. No hay incoherencias. En todo lo que es la vida y las enseñanzas de Jesús, 77 documentos, casi 800 páginas, hay dos partes donde se menciona este camino. En uno dice, en una parte, dice que María, que se quedó allí en Jericó para evitar continuar por el camino sangriento, ¿no? En otra parte dice que encontraron a Barrabás robando y matando entre Jericó y Jerusalén, en el camino este. Y por otro lado, dice que no recuerdo el personaje que tomó camino y dice desde Jericó por la carretera de los ladrones. Entonces, qué coincidencia, qué coherencia que confirma definitivamente estas verdades urantianas. Entonces produce mucho regocijo el tener un documento tan auténtico y, por lo menos en mi opinión, la menor distorsión de estas verdades escritas que se puede encontrar en un libro. Siento yo que aunque haya una distorsión es mínima y es lo más cercano a la verdad no distorsionada que tiene el planeta. Es una bendición tener nosotros este privilegio. Adelante, Octavio. Gracias. Sí, hermanito, es que la verdad lo de la batalla de Jericó es de las historias muy importantes y grandiosas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, yo hice hace tiempo este resumen, dice, después de 40 años de vagar por el desierto, los israelitas llegaron a las llanuras de Moab. Desde allí Moisés ascendió al monte Nebo y vio la tierra prometida con Jericó, ya que Moisés pues fue castigado y no entró, sino Josué fue el que, pero a lo lejos él desde el monte, él los vio cómo se iban alejando e iban entrando a la tierra prometida. Jericó quiere decir ciudad de las palmeras y su llanura en primer término. Y aquí daba yo un resumen de lo que le pasó a Josué. Dice, más tarde, un príncipe angélico se le apareció a Josué cerca de Jericó y le explicó el procedimiento que tenía que seguir para tomar la ciudad, que estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Las fuerzas militares israelitas obedecieron las instrucciones y durante 6 días marcharon una vez al día alrededor de Jericó, seguidas por 7 sacerdotes que tocaban continuamente los cuernos. Detrás iban los sacerdotes que llevaban el arca y al final una retaguardia. Sin embargo, el 7º día marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. Cuando tocaron los cuernos en la última vuelta alrededor de Jericó, el pueblo lanzó un fuerte grito de guerra y las murallas de la ciudad empezaron a desplomarse. Gracias. Voy a mostrarles aquí otro mapa que encontré. Creo que está más claro. Y Wilson, permíteme hacer una pregunta. Dale, adelante, a claro. Octavio y Dale. a Marcelino, que conocen más de Biblia que yo. Ese relato que nos cuenta Octavio es el mismo ese que menciona que sonaron las trompetas y al sonar las trompetas Sí, se cayeron las murallas. es el mismo. Sí, hermanito, es el mismo, está en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. Ay, ok, gracias. Oye, ese mapa está muy bueno. Sí, entonces esta tierra aquí, Jericó, era la tierra prometida, la que Moisés nunca pudo llegar. Ahí tenemos Samaria, tenemos las ciudades griegas o de origen griego de la Decápolis, tenemos Galilea arriba. Ese mar que mar de Galilea o Genesaret, ok. Tiro, Corazín, Capernaum, Betsaida, Jersea, Magdala, Tiberias, Nazaret, Séforis. Muy bueno ese Cesarea. mapa.
Está Listo. muy bien porque tiene lo básico, no tiene tantos detalles que muchas veces no permiten una mejor visión. Marcelino, ¿vas a decir algo más o podemos seguir la lectura? No, está bien. Si hay alguna otra motivación, inquietud Ok, o aporte, con toda confianza. Adelante, Bueno. Amanda. Amandita. Tu manito, Octavio. Siempre le cuesta quitar la mano, Amandita. Hola, está en una sala. A Octavio se le olvida bajar la mano y a mí encender el micrófono. Es que mi tableta es muy lenta, hermanos, discúlpenme. Lo que Pero pasa voy a es que aprovechar. le pasa que la barba no le deja ver la tableta. La barba no le deja. No, para nada, hermano. Pero sí voy a aprovechar, por eso cuando yo conocí el libro de Urantia y vi la vida de Jesús, y pues yo que la verdad sí me propuse estudiar la Biblia un poco, y vas encontrando muchas cosas, entonces cuando vas avanzando con el libro de Urantia y lo relacionas con la Biblia, la verdad es muy maravilloso porque la Biblia te dejaba muchas dudas y entras y ves el libro de Urantia y olvídese, como que se te abre un mundo enorme y bonito. Gracias. Gracias, Octavio. Adelante, Amanda. Se detuvieron para descansar en las pendientes orientales del Olivetti, junto a un pueblecito llamado Betania. Los lugareños hospitalarios salieron enseguida para atender a los peregrinos y dio la casualidad de que José y su familia se habían detenido cerca de la casa de un tal Simón, que tenía 3 hijos casi de la misma edad que Jesús: María, Marta y Lázaro. Estos invitaron a la familia de Nazaret a que entraran a descansar. Entre las 2 familias nació una amistad que duró toda la vida. Más adelante, en el transcurso de su vida, llena de acontecimientos, Jesús se detuvo muchas veces en esta casa. Se apresuraron en continuar su camino y pronto llegaron al borde del Olivetti. Jesús vio por primera vez en su memoria la ciudad santa, los palacios pretenciosos y el templo inspirador de su Padre. Jesús no experimentó nunca más en su vida un estremecimiento puramente humano comparable al que le embargó por completo esta tarde de abril en el Monte de los Olivos, mientras estaba allí de pie bebiendo con su primera mirada a Jerusalén. Unos años más tarde estuvo en este mismo lugar y lloró por la ciudad que estaba a punto de rechazar a otro profeta, al último y al más grande de sus educadores celestiales. Adelante, Octavio. No, hermanito, no, es que, ¿sabes qué? Es que estoy acostumbrado a que en el grupo X bajan la mano. Aquí ya vi que tengo que bajarla yo. Gracias. Es que estoy solito, no está Lucy, que es la que me ayuda, estoy solo, entonces me doy cuenta. Adelante, Jairi. Le damos la bienvenida a Javier, a Lucía y a Antonio, a Chuyito de México. Gracias, muy amable. Antonio y Chuyita. Antonio y Chuyita. Hola, buenas Sí. tardes. Buenas tardes, compañeros. Hola, Antonio. Hoy sí tienes micrófono, audio. Sí. Ahora estoy en el teléfono. Cuando no en el teléfono, en la computadora. Pero ahí estoy. Ay, claro. Hay que buscarse la manera. Sí, el primer párrafo que habla de posiblemente sería la primera vez que la familia de Jesús, conjuntamente con él, se detenía en Betania. Y allí entonces conoce a Lázaro y a sus hermanas, y es Lázaro quien va a jugar un papel importante dentro de, o para confirmar el triunfo sobre la muerte, previo al triunfo sobre la muerte de nuestro Creador encarnado.
Dicen los reveladores que esta resurrección de un mortal fallecido, pues es un acontecimiento que se ha producido una sola vez en el universo local de Nevadón y probablemente no se vuelva a producir en otra ocasión. Esto nos indica lo especial y a pesar de lo tormentoso de nuestro planeta, un acontecimiento sin precedentes, porque el ajustador no se separó realmente de Lázaro. Eso cumpliendo planes y propósitos divinos, no comprendidos en su totalidad por nosotros, el ajustador de Lázaro se mantuvo allí y esperando cumplir las órdenes, supongo, de sus superiores. Era lo que quería agregar allí en cuanto al primer párrafo. Gracias. Gracias, Jairito. Continuamos adelante, Miguel. Miguel va a preguntar. Si no, una preguntita, es que yo tengo el texto mío y como tengo las 3 versiones y creía haber puesto la versión vuestra, la latina, y veo que no me cuadran, o sea, se puede seguir bien, no hay ningún problema, pero veo que no es literalmente lo mismo que estáis leyendo vosotros o lo que yo leo también en vuestro texto con lo que yo tengo aquí. Y la pregunta sería esa, o sea, la versión que estáis compartiendo es la latina, la de la última revisión que se hizo. No, es la europea, vale. es la europea, Miguelito. A mí me gusta la europea. Sí, no, ahora mismo la pongo, claro, sí, bueno, pero bien, es que me ha extrañado mucho porque había ahí unas alteraciones, vale, ya está, solo era eso, gracias, Ahora pongo la europea, gracias. Listo, maldita, seguimos. Se dieron prisa por llegar a Jerusalén. Ahora era jueves por la tarde. Al llegar a la ciudad pasaron por delante del templo y Jesús no había visto nunca una multitud así de seres humanos. Meditó profundamente sobre cómo estos judíos se habían reunido aquí desde los lugares más distantes del mundo conocido. Poco después llegaron al lugar previsto donde se alojarían durante la semana pascual, la amplia casa de un pariente rico de María, que sabía por Zacarías algo de la historia anterior de Juan y de Jesús. Al día siguiente, el día de la preparación, se dispusieron a celebrar convenientemente el sábado de Pascua. Aunque todo Jerusalén estaba ocupado con las preparaciones de la Pascua, José encontró tiempo para llevar a su hijo a visitar la academia donde se habían convenido que proseguiría su educación 2 años más tarde, en cuanto cumpliera la edad requerida de 15 años. José estaba realmente perplejo al observar el poco interés de Jesús por todos estos planes cuidadosamente elaborados. Adelante, Miguelito. No baje la mano, perdón. Okay. Dale. Okay. Adelante, Jairito. Gracias. Sí, era para manifestar, ¿no? La forma como se impresionó en su edad, en su juventud, en su adolescencia, nuestro Creador encarnado, ¿no? Al ver una ciudad tan grande, tan cosmopolita, con aquellos palacios resplandecientes por el mármol y la pintura en blanco que utilizaban para eso, y ver cómo se asombraba. Eso nos indica que sí vivió, a pesar de su naturaleza divina, pues vivió la vida como la vivimos nosotros. Y es un detalle característico que a nuestro Creador encarnado siempre le gustó verse rodeado de personas, no por el hecho de verse rodeado de personas, sino para conversar con ellas, para conocer posiblemente su forma de pensar, su forma de sentir. Era una manera como una manera más o una manera muy recurrente que él utilizó para conocer más a sus criaturas. Pues en este momento, indudablemente, en este momento de su vida, a los 13 años, hasta que realmente
descubrió su naturaleza divina, hasta este momento pues lo hacía tal vez de una manera mecánica, de una manera automática, de una manera inconsciente, pero siempre buscó eso, buscó la comunicación, buscó comunicarse con los seres que le rodeaban y conocer más de su naturaleza. Por ello, en los viajes que hizo con Ganí y Gonó, pues demostró ese conocimiento de la naturaleza humana cuando trató con los diferentes personajes allí, con las prostitutas que se le ofrecieron a nuestro creador encarnado, con el muchacho que estaba como poseído, algo así, creo. Era lo que quería comentar, esa ansiedad de nuestro, o esa, no ansiedad, esa inclinación de nuestro creador encarnado por conocer la naturaleza de estas sus criaturas finitas. Gracias. Gracias, Jairito. Adelante, Amandita. Jesús estaba profundamente impresionado por el templo y todos sus servicios y demás actividades asociadas. Por primera vez desde la edad de 4 años, estaba demasiado preocupado por sus propias meditaciones como para hacer muchas preguntas. Sin embargo, hizo varias preguntas embarazosas a su padre, como ya había hecho en otras ocasiones, sobre por qué razón el Padre Celestial exigía la carnicería de tantos animales inocentes e indefensos. Por la expresión del rostro del muchacho, su padre sabía bien que sus respuestas y sus tentativas de explicación no eran satisfactorias para la profundidad de pensamiento y la agudeza de razonamiento de su hijo. El día anterior al sábado de la Pascua, una oleada de iluminación espiritual atravesó la mente mortal de Jesús e inundó su corazón humano de piedad afectuosa por las multitudes espiritualmente ciegas y moralmente ignorantes, reunidas para celebrar la antigua conmemoración de la Pascua. Este fue uno de los días más extraordinarios que el Hijo de Dios vivió en la carne, y durante la noche, por primera vez en su carrera terrestre, un mensajero especial del Salvington enviado por Emmanuel apareció ante él y le dijo: ha llegado la hora. Ya es tiempo de que empieces a ocuparte de los asuntos de tu Padre. Wow. Adelante, Jairito. Sí, no vayas a quitar el párrafo, porfa, los dos párrafos. Sí, con respecto al primer párrafo, esa carnicería a la cual se refiere el revelador está referida a los sacrificios que hacían en esa festividad. Yo realmente no sé qué ritual específico se hacía en la Pascua judía, que por lo que veo es equivalente o a nuestra Semana Santa. Pero allí se hacían sacrificios de palomas y creo que de otros animales. Eso no lo recuerdo muy bien. Corderos. Ay, corderos, gracias. Sí, los blancos, creo, y las palomas blancas, bueno, por costumbre y por tradición y por leyenda. Gracias, Amandita. Entonces, he visto escenas en películas donde los sacerdotes que oficiaban estos sacrificios tenían como unos recipientes donde iban cayendo la sangre de estos animales, y cuando se rebosaba, pues esta sangre caía al piso y se regaba. Y probablemente todo este espectáculo por los animales, los becerros, no sé si es maullando o bramando o qué. Bueno, maullando no puede ser, esos son los perros. Bramando, todo ese espectáculo, ese sonido que causaban estos animales sometidos al sacrificio, debió ser profundamente impresionante, ¿no? Tanto para él como para cualquiera que lo hubiese visto por primera vez. Y con respecto al segundo párrafo, es muy importante. Este mensajero especial de Salvington pudo haber sido un ángel, un arcángel u otro ser espiritual.
Y lo importante es que aquí se le anuncia ya a esa edad, según dijo Marcelino, creo que 12 años y 8 meses o 7 meses, 13 años y 7 meses, creo que dijo Marcelino, ahora me corriges, se le avisa por primera vez de que ya debe iniciar su misión acá en el planeta. Es el tiempo de que empiece a ocuparse de los asuntos de su padre. Esto es sumamente importante porque probablemente aquí se inicia su misión ya definitivamente está preparado para ese comienzo y bueno, los observadores espirituales determinaron que era el momento. Es muy importante esa frase, es bastante impresionante. Era lo que quería agregar. Gracias. Gracias, Jairito. Adelante, Octavio. Sí, hermanito, yo les voy a tratar de explicar en qué consistía lo de los sacrificios y por qué era. Y el animal era de acuerdo a la economía de cada israelita o judío. Si tenías dinero, pues te comprabas un becerro, pero si eras pobre, pues una paloma. Pero cumplía este propósito, dice. Cada familia tenía que escoger un macho sano de 1 año de edad de entre las ovejas, las cabras o las aves. Se introducía en la casa del 10º día del mes de Abib y se guardaba hasta el 14º. Luego se degollaba y se salpicaba su sangre sobre los postes de las puertas y la parte superior de la entrada de la morada en donde había de comerse, no sobre el umbral, pues se pisaría la sangre. El cordero, el ave o la cabra se degollaba y desollaba. Luego se lavaban sus partes interiores, se volvían a colocar en un lugar y se asaban bien, sin quebrarle el hueso alguno. Si en la casa no eran suficientes para consumir el animal entero, tenían que compartirse con unos vecinos y comerlo aquella misma noche. Todas las sobras que hubiesen debían de quemarse antes de la mañana. El cordero, la cabra o el ave se comía con tortas no fermentadas, el plan de aflicción, y con verduras amargas, pues su vida había sido amarga durante la esclavitud de Egipto. Y el tiempo que duraban en el desierto, que fueron 40 años. La Pascua se instituyó la noche anterior al éxodo de Egipto. ¿Sí? Y dice, conmemorar la liberación de los israelitas de Egipto y el hecho de que Jehová pasase por alto a sus primogénitos cuando aniquiló a los primogénitos egipcios. O sea, y la sangre se ocupaba para que el ángel de la muerte no entrara en los hogares de los que eran miembros de esta congregación y no muriera el primogénito. Gracias. Excelente, excelente. Gracias, Octavio. Excelente. Adelante, gracias. Osvaldito. No, yo solo quería agregar que efectivamente lo que Octavio nos acaba de compartir es histórico. Pero además quería agregar que efectivamente la Pascua se celebraba en esa época en conmemoración precisamente de la salida del pueblo de Egipto cuando fue liberado por Moisés. Y la forma como lo hicieron es la que instituye definitivamente la Pascua. Ahora, durante todo este tiempo, después de tanto tiempo, cuando ya se establece y se apropia el pueblo de la tierra prometida, todos esos cultos que originalmente tenían una razón de ser y una causa y un efecto, que tenían que ver con la liberación del pueblo judío de su esclavitud, fueron tergiversados. Por eso es tanta cosa que encuentra nuestro padre Micael, hermano Jesús de Nazaret, en el templo y eso lo asombra a él. Más adelante seguramente vamos a leer, si no fue que ya lo hicimos, Wilson, que Jesús se asombra de ver todo eso que estaban haciendo allá, cómo mataban animales y cómo salpicaban la sangre y cómo lo tenían que asar y era diversidad de animales, cuando realmente la Pascua se instituye en Egipto para su liberación, era únicamente con la carne de
carneros, de ovejos, ¿sí? Entonces ya posteriormente eso se cambia y se convierte en un negocio, porque la gente tenía que comprar, como lo acaban ustedes de decir, que tenía plata, el que tenía dinero, compraba un animal muy valioso, y el que no, pues una simple paloma. O sea, eso se vuelve un negocio. Y es con eso con lo que nuestro padre Micael no está de acuerdo. Por eso posteriormente vienen otros episodios en los cuales él inclusive entra en cierta cólera por el irrespeto a su padre, a nuestro Padre Universal en el templo, por parte de estos judíos que tergiversaron totalmente la historia. Como cambiaron también, igual para terminar, como cambiaron también todos los preceptos y los tergiversaron que tienen que ver con la Torá, con la ley, y con otra cantidad de cosas que cambiaron los judíos. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Jairito, le damos la palabra a Javier. Sí, adelante. Adelante, Javier. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Tengo entendido que la revelación que vino a darle a la humanidad de Maquiventa Melquisedec instruyó a la humanidad desde entonces, no solo a los judíos, sino a todos los grupos que hay esparcidos por Europa y Asia. Instruyó sobre la improcedencia de estos rituales de muerte de animales, sacrificio para Dios, ¿ok? Entonces, siendo así, ¿por qué los israelitas, los judíos, que fueron tan apegados y hijos de las enseñanzas de Melquisedec, por qué continuaron con esas prácticas? Gracias. A ver, ¿quién se anima? Yo, hermano. Adelante, Octavio. Buena pregunta. Perdón. Le escucho, hermano, le escucho. Dale, adelante, Octavio. Ok. Mire, lo que pasa es que hay dos tipos de sacrificios. Uno es que conmemora el éxodo, la salida de los judíos de Egipto, y se mataban los animales para que el ángel de la muerte, cuando mandaron a matar a los primogénitos de Egipto, entre ellos el hijo del faraón, que fue lo que originó la salida de los judíos de Egipto. Pero la sangre la ocuparan para señalamiento en los umbrales de las puertas, para que ese ángel no entrara y matara también a los primogénitos de los israelitas. Y se comía la carne, como yo lo expresé. Y el otro sacrificio, ¿sí?, que después lo confundieron o le dieron una connotación con el sacrificio de Jesús, fue cuando Abraham iba a matar a su hijo primogénito. Y fue cuando Abraham le demostró a Dios, ¿sí?, porque Abraham preparó todo, preparó el altar, preparó todo, y ya estaba a punto de matar a su hijo. No recuerdo si era Isaac o no recuerdo quién de ellos, ¿sí? Y Dios le dijo que no lo matara. Pero a Dios se le hacía de vez en cuando, se le hacían sacrificios con los animales más cebados, más hermosos y más bonitos, pero era como una especie de honra y en ocasiones especiales. Pero son dos diferentes maneras de ocupar el sacrificio. Y este sacrificio de Abraham después se confundió con el sacrificio de Jesús. Espero haberme explicado. Gracias. Gracias, Octavio. Es correcto, sí era Isaac, Octavio. Gracias, gracias. Gracias, Amanda. Adelante, Jairito. Ok, gracias. Si no, pensaba, ¿no? Cuando Octavio nos relataba el ritual que se hacía con el cordero, pensaba en la primera Pascua en que nuestro Creador se la celebró sin el cordero pascual, es decir, el cordero que se mataba en la Pascua. Lo impresionante que debió ser, creo que lo hizo en casa de Lázaro, no recuerdo muy bien. Allí tuvieron esa cena, pero sin el cordero pascual. Claro, porque nuestro Creador encarnado no seguía esos ritos con la sangre y con el animal, y entonces él lo elimina allí en ese acto. Era lo que me recordaba lo que nos narraba
nuestro querido hermano Octavio. Gracias. Marcelino. Gracias, hermanito. Sí, estimado Jairo, 12 años, 7 meses tenía Jesús cuando estaba en Jerusalén, cuando tuve esta experiencia. Y tal como comentó Octavio, confirmado por Amanda, Isaac. No olvide, estimado Javier, y quienes estamos aquí presentes, que Melquisedec solo instituyó la fe, la necesidad de la fe, pero Melquisedec estaba también claro de la mentalidad de la época. Por más que se esforzó en hacerle comprender a Abraham que la violencia no era lo más favorable, Abraham no logró acceder y continuó guerreando, continuó en sus guerras porque era un militar, o sea, era la naturaleza de la época. Y por esa razón, pues, siguió en ese mismo plan. Dicen los reveladores que Abraham se contaminó con esas influencias babilónicas y producto de esas influencias fue que quiso sacrificar a su hijo Isaac. De manera pues de que estos mandamientos que se tienen con Moisés, a partir de Moisés, no son mandamientos nuevos, ya existían 10 mandamientos antes de Moisés, eso lo confirman los reveladores, y uno de esos mandamientos era precisamente el sacrificio de animales del primogénito. Valdría la pena, estimado Wilson, leer esos 10 mandamientos que existían antes de Moisés. Dicen en el documento 142 de la sección 3, página 1599, dice, dice, también deberíais haber discernido el crecimiento de la comprensión de la ley divina en perfecta armonía con estos conceptos ampliados de la divinidad, Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto en los días antes de la revelación ampliada de Yahvé, tenían 10 mandamientos que les sirvieron de ley hasta el momento en que acamparon frente al Sinaí. Y estos 10 mandamientos eran los siguientes. 1. No adorarás a otro Dios porque el Señor es un Dios celoso. 2. No harás imágenes fundidas de Dios. 3. No dejarás de santificar la fiesta del panásimo. 4. De todos los hombres, varones y animales machos, los primogénitos son míos, dice el Señor. 5. 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás. 6. No dejarás de santificar la fiesta de las primeras frutas y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 7. No ofrecerás la sangre de los sacrificios con pan leudado. 8. El sacrificio de la fiesta de Pascua no debe dejarse hasta la mañana. 9. Las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa del Señor tu Dios. Y 10. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. De manera pues que esos mandamientos fueron refinados por Moisés en el monte Sinaí posteriormente a estos 10 mandamientos que ya se conocen actualmente. Quería compartir eso, estimado Wilson. Gracias, Marcelino, gracias. Gracias. A ti, hermano. Bueno, continuamos, ya vamos a acabar aquí el documento. Yo tenía una pregunta aquí para Marcelino. Acá dice que esto fue uno, ¿dónde fue? Me perdió. Wilson, se le escucha un poco lejos. Sí, es que estoy mirando la pregunta que te iba a hacer. Ok. Esto me dice acá que corazón humano de piedad afectuosa por las multitudes espiritualmente ciegas y moralmente ignorantes. Espiritualmente ciegas y moralmente ignorantes. Ese término, en la época que estaba Jesús, pues era muy religioso, el pueblo judío era muy religioso.
yo pienso que aplicaría más para nuestra época ahora, en la actualidad, esa palabra espiritualmente ciegas y moralmente ignorantes. ¿Qué dices, Marcelino? Sí, sí, lo que ocurre, hermanito, no me quite la lectura, hermanito. Dice, cuando dice inmoralmente, espiritualmente ciegas, es porque le daban mucha importancia a las reglas y a todo lo que tenía que ver con las leyes instituidas, pero le daban incluso más importancia a los mandamientos de los ancianos, todo lo que son las 613 reglas del vivir. Entonces, eso espiritualmente ciega porque se conformaban con una cantidad de cosas, perdónenme la expresión, estúpidas, que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Por ejemplo, el hecho de estarse lavando las manos en forma supersticiosa antes de comer, porque no quiere decir que las manos deben estar limpias, pero no esa superstición de que si no se lavaban la mano, pues no comían. Entonces, espiritualmente no tiene nada que ver allí, no hay mayores motivaciones espirituales. Y moralmente ignorantes, producto de que en vista de que no se disponían al espíritu, pues el espíritu no les podía dar esa verdadera moralidad que anhelaban, lo cual empezó a experimentar se me fue el nombre de este Nicodemo. Nicodemo sí pero empezó a experimentar cierta moralidad porque se dejó llevar del espíritu. No olvidemos que ellos tenían una moral, pero una moral de su cultura y no necesariamente una moral del espíritu. La moral del espíritu es la verdadera moral y en ese sentido, como no se dejaban llevar fundamentalmente del espíritu, sino de sus reglas, pues moralmente no tenían una espiritualidad moral o una conexión con la moral espiritual y por eso eran ignorantes en moralidad en ese sentido. Gracias, Marcelino. A ti, hermano. Amandita, continuamos. Jairo levantó la mano. Adelante, Jairito. Sí, gracias. Buenas noches nuevamente. Sí, y probablemente esta expresión de espiritualmente ciega probablemente venía del hecho imaginen, del hecho siguiente, ¿no? Imaginemos esa cantidad de creyentes que llegó a Jerusalén. Yo supongo que posiblemente habría más de 1000. Todos haciendo cola en el templo con su paloma en la mano o el cabrito en un lado o el carnero para disponerlo al sacrificio. Cuando a criterio de nuestro Creador encarnado y de lo que es la realidad espiritual, en vez de estar allí haciendo colas para querer halagar a Dios con un sacrificio o conmemorar un hecho con un sacrificio, pudieran haber estado allí pues adorando al Padre o haciendo una actividad más positiva desde el punto de vista espiritual. Probablemente nuestro Creador encarnado y los seres intermedios y los demás seres que presenciaron estos eventos, esa cola de personas allí, solo para sacrificar a un animal después de haber viajado tantos y tantos días, es posible que eso les haya motivado a compararlos con una persona ciega, pero ciega espiritualmente, una persona que solamente ve las formalidades de su tradición, de su cultura y más allá, no más allá, ¿no? Sin considerar el contenido y el significado espiritual de lo que ellos se proponían, que era adorar a Dios de alguna manera, pero esa era según la tradición y la imposición de los rabinos que ellos guardaban. Era lo que les quería agregar. Gracias. No sé si hay más comentarios. Gracias, Jairito. Seguimos. Mandita, por favor. Y así, incluso antes de que las pesadas responsabilidades de la familia de Nazaret recayeran sobre sus hombros juveniles, llegaba el mensajero celestial para recordar a este muchacho menor de 13 años
que había llegado la hora de reasumir las responsabilidades de un universo. Este fue el primer acto de una larga serie de acontecimientos que culminaron finalmente en la terminación de la donación del Hijo en Urantia y en la restitución del gobierno de un universo sobre sus hombros humano-divinos. A medida que pasaba el tiempo, el misterio de la encarnación se volvía cada vez más insondable para todos nosotros. Apenas podíamos comprender que este muchacho de Nazaret fuera el creador de todo Nevadón. Y tampoco entendemos en la actualidad cómo están asociados el espíritu de este mismo hijo creador y el espíritu de su padre paradisíaco con las almas de la humanidad. Con el paso del tiempo podemos observar que su mente humana discernía cada vez mejor que, mientras estaba viviendo su vida en la carne, la responsabilidad de un universo reposaba en espíritu sobre sus hombros. Así termina la carrera del muchacho de Nazaret y comienza el relato del joven adolescente, el hombre divino cada vez más consciente de sí mismo, que empieza ahora a considerar su carrera en el mundo mientras se esfuerza por integrar su proyecto de vida en desarrollo con los deseos de sus padres y las obligaciones hacia su familia y la sociedad de su tiempo. Fin documento 124. Marcelino, mientras que busco el otro documento, pues, por favor, queda encargado y voy a buscar el otro documento para iniciar la lectura. Cómo no, tranquilo. Yo quería comentar algo que dijo Jairo. Era tanta la gente, era tanta las personas que estaban allí que tenían razón de impactarse Jesús. Y además de eso, cualquier otro adulto que llegara a Jerusalén en la Pascua. Dice en el documento 188 de la sección 3, página 2014, dice: durante todo, en el sábado de Pascua, que tuvieron pues el juicio hacia Jesús y todo lo que tiene que ver con la muerte de Jesús y todo esto, dice: durante todo este sábado, los discípulos y los apóstoles permanecieron ocultos mientras todo Jerusalén hablaba de la muerte de Jesús en la cruz. Vea usted la cantidad de personas que existían allí. Dice: había casi 1,5 millones de judíos presentes en Jerusalén en ese momento, que provenían de todas partes del imperio y de Mesopotamia. Era este el comienzo de la semana de Pascua, y todos estos peregrinos que estaban en la ciudad se enterarían de la resurrección de Jesús y llevarían la nueva a sus sitios de origen. Enorme cantidad de gente para la época, y se supone que Jerusalén no era una ciudad tan enorme, tan grande. Un abrazo, Pablo, y bienvenido. Sin embargo, llegar allí 1,5 millones de personas es algo extraordinario. Yo quería hacer ese comentario. Adelante, Jairito. Ok, sí, sí, es impresionante. Ahora imagínate si de esos 1,5 millones de personas, unas 800, con unas 800 que hicieran cola en el templo para sacrificar animales, ya era bastante. Y estamos hablando de un número bien conservador, porque todos iban a hacer sacrificios, a rendir su tributo allí. Aquellas colas debieron ser kilométricas y amanecer de un día para otro. No sé cómo se haría en esos casos. Y la parte final del documento es muy elocuente. Nuestro Creador encarnado se preparaba, intuía que tenía una misión espiritual que cumplir, pero a la vez él se daba cuenta por toda su experiencia de que tenía que de alguna manera conciliar el propósito y la realización de su misión
con las exigencias de sus padres y de la sociedad donde se encontraba inmerso. Una lucha muy fuerte porque imagínate lo que es programar o diseñar la misión para no herir a unos ni golpear a los otros. Era realmente, o fue para nuestro Creador encarnado, una demostración de habilidad, de sagacidad en cuanto al manejo de las emociones y de las opiniones, tanto de su familia como de las personas que le rodeaban. Recordemos que él fue en alguna fase de su vida, fue invitado a participar en la política y él les dijo que él prefería ganárselos a todos o algo así. También recibió una propuesta de matrimonio que rechazó. Estaba pendiente con su madre, que lo veía como un hijo de promesa, como un reformador, como un mesías político y no como un mesías espiritual. Y estaba la visión del padre, que era más permisivo, pero que dudaba de la certeza y de la magnitud de la misión. Entonces, él estaba en un ambiente que requería mucha astucia en el trato y en la forma de llevar esta enseñanza, a pesar de que a pesar de todas las previsiones que indudablemente tomó, pues el ego humano es una situación seria. A los rabinos esto les molestó mucho y pues en el Sanedrín maquinaron su muerte en el momento para ellos oportuno. Y bueno, para nosotros como parte de esos acontecimientos inesperados, productos de un planeta donde además del libre albedrío tenemos esa herencia animal tan marcada en nuestra forma de ser, pensar y sentir. Era lo que les quería agregar. Gracias. Miguelito. Sí. No, a mí me llama la atención, en un párrafo anterior que hemos leído, donde habla de un mensajero especial de Salvington enviado por Emmanuel, apareció ante él y le dijo: ha llegado la hora, ya es tiempo de que empieces a ocuparte de los asuntos de tu padre. Antes, cuando lo hemos leído antes, estaba a punto de comentarlo y al final no. Y entonces yo traslado esto a cuando Jesús, justo en los momentos, en los tiempos antes de hacer su auténtica predicación por todas las tierras aquellas, él dice, creo que recordáis que dice: todavía no ha llegado mi hora. Y ahí, bueno, es por resaltarlo, ¿no? Como de pronto este mensajero le dice que ya es hora de que empiece a ocuparse de los asuntos, siendo que tenía 12, 13 años, y sin embargo él con 30 o con 20 y muchos todavía consideraba que no había llegado su hora, ¿no? Son situaciones distintas, pero a mí me llama la atención aquí, siendo un niño, aunque ya cogió las responsabilidades de cuidar de la familia, como ha dicho bien Jairo y tal, un mensajero ya le dice que es tiempo de que empiece a ocuparse de los asuntos. Supongo que ahí es donde ya debía tener esa no lucha, ¿no? Esa iluminación interna, pero que seguía siendo un niño humano. No era un hombre todavía, ni siquiera era consciente de su auténtico poder y de quién era, de su auténtica identidad como soberano, ¿no? Jairito. Ok, gracias. Sí, de acuerdo a lo expresado por Miguel, eso me hace recordar que no sé si es la campaña pública que comienza nuestro Creador encarnado, que estando en cierta ocasión en el taller, creo que más o menos así lo dicen los reveladores, que estaba en el taller de carpintería y él colgó, se quitó el delantal, el traje que lo protegía
e indicó que había llegado el momento de ocuparse de los asuntos de su padre, palabras más, palabras menos, y allí dejó de trabajar la carpintería. Yo creo que Marcelino recuerda más esos pasajes que yo. Adelante, Marce, gracias. Gracias, Jairo. Y sí, Miguelito, ese es interesante esa observación tuya. Sí, lo que acaba de mencionar Jairo es en el taller, en ese astillero de Zebedeo, porque llegan los hermanos de Jesús, Santiago y Judá, y le piden opinión a Jesús acerca del bautismo con Juan. Oye, ¿nos bautizamos o no? Y Jesús dice, mañana les daré mi respuesta. Y al otro día ellos vuelven, entonces Jesús se quita el delantal y le dice, ha llegado mi hora. Precisamente porque son etapas, estimado Miguel, y por supuesto quienes están presentes, son etapas, y seguramente el ajustador ya tenía cierta idea clara de la decisión que iba a tomar Jesús, de comunicarse con estos rabinos, con estos llamados doctores de la ley a esa edad, de manera pues que ya había un inicio, pero pienso yo, en mi opinión personal, que era una especie de confirmación que se le hacía a Jesús de ese Padre elevado. O sea, esa primera experiencia sobrenatural que acaba de experimentar, pues es una simplemente confirmación de todo lo que había germinado dentro de sí a través de aquella intuición, presentimiento y corazonada, esos impulsos que el ajustador siempre le producía. Simplemente se confirmaron y aprovechó esa confirmación para dárseles una escapadita a José y a María que pues les hizo sufrir, pero que era necesaria para de alguna manera que esa preparación estuviera en ese proceso. De manera pues de que son varias etapas e incluso cuando él elige a los 6 discípulos que después se conforman 12 y comienzan a hacer un proceso, allí no hubo una etapa definitiva tan plena como después de la muerte de Juan Bautista. Una vez que muere Juan Bautista, llega la hora de una plena y total diseminación pública que pues, se continuó hasta el momento de su crucifixión. De manera pues que eso, estimado Miguel, y yo también pues coincido con esa interesante preocupación, punto de vista que de alguna manera uno dice, llama la atención, llegó mi hora, ¿no? A pesar de la etapa. Adelante, estimado Pablo. Un segundo, Pablito, con permiso. Es que no era esa la pregunta. Yo sé cuando él decide que había llegado la hora después del bautizo y tal. Es que yo no sé si voy equivocado, creo recordar que en algún pasaje, seguramente que o Jairo o Pablo o tu hermano, en algún momento dice que todavía no había llegado su hora, que todavía no era su momento. Esa es la parte que a mí me llama la atención. Pero no sé dónde, pues claro, como es normal, yo no tengo esa experiencia de las referencias, pero me refería a un momento en que Jesús dice, no, le dice a sus apóstoles, creo, o no sé a quién, dice que todavía no había llegado su momento, que no era todavía su hora, ¿no? Por eso es que yo lo he resaltado, porque aquí dice el mensajero que ya es hora de que empiece a ocuparse de los asuntos de su padre, ¿no? No sé si estoy equivocado, sí, Miguelito, no sé si estoy equivocado, pero creo que fue a la mamá en las bodas de Caná. Sí, cuando... le iba a decir, Wilson, casualmente, que él no solamente quizás en una oportunidad, sino en algunas oportunidades expresó eso. Y una de esas oportunidades fue en la boda de Caná. No ha llegado mi hora. Porque el detalle es que la hora son etapas, estimado Miguel. Y entonces, él en varias oportunidades, quizás en más de una oportunidad, comentó eso porque precisamente hasta la última etapa no había llegado su hora. Y por ejemplo, en regreso a Nazaret querían matarlo, pero no había llegado su hora y él no se dejó matar. Y llegó el momento en que llegó la hora
y fue en el Monte de los Olivos cuando lo aprendieron. De manera pues que eso es, y gracias por esa nueva inquietud, estimado Miguel. Adelante, Pablo. Gracias, buenas noches a todos. Quería comentar sobre justo el tema que están conversando. A ver, en el momento en el que el mensajero aparece, todavía no ha muerto José, ¿sí? Cuando el mensajero aparece por primera vez. Todavía no está muerto su padre terrenal, entonces. Sí es cierto que mientras él estuvo en Jerusalén, tuvo una serie de, vamos a llamarla, inquietudes espirituales por lo que estaba viendo, por lo que estaba pasando, profundizó en ese momento y tal vez logró un nivel de conexión adecuado como para que este mensajero se presentara, ¿no? Entonces vamos a verlo desde dos ópticas diferentes, en mi opinión. Primera, no se había muerto José. ¿A qué se refería con el llamado del mensajero de encargarse de los asuntos de su padre? Entonces, opción número uno, desde mi punto de vista. En vista de lo que está, en la situación que está viendo en Jerusalén, en vista de lo primitivo que están basadas las tradiciones y las creencias de su pueblo, ¿verdad? Podía empezar ya como joven, porque ya de hecho, él daba sus pequeños discursos ya, ¿sí? Entonces ya podía empezar como joven a compartir su opinión sobre Dios, a compartir su punto de vista sobre Dios. Y todas estas cosas iban a alimentar de alguna manera y a fomentar también un cambio en las personas en el oyente, en quienes estuvieran oyendo, para hacer comparativas con respecto a lo que estaba ocurriendo de manera tradicional, dogmática, con respecto a sus propias opiniones. Porque ya vemos que hasta su padre terrenal, José y María, ya eran reticentes a ahondar con él en preguntas que hacía, porque su profundidad de pensamiento ya los estaba sobrepasando realmente, ¿sí? Su idea de Dios ya los estaba sobrepasando. Ese como punto uno, ese podía ser el encargo, o sea, ya puedes empezar a hablar, vamos a decirlo así, porque en ese momento todavía no tenía la responsabilidad de su familia sobre sus hombros, ¿verdad? En ese momento, y podía empezar a compartir esa experiencia que él ya estaba viviendo hacia lo interno y ya podía tener, de hecho, ya tenía el suficiente discernimiento espiritual que podía ver lo que estaba pasando y discriminar que esto no está bien, ¿sí? A pesar de su corta edad. Punto dos, vamos a suponer que esa como una visión, pero la otra visión es que iba ya a ocurrir la muerte de José, ¿ok? Entonces, el hecho de, ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que él viviera una vida como cualquiera de sus criaturas la vive, ¿verdad? Y ante la situación que se le presentara a cualquiera de estas fuese, se le presentó justo la de la muerte de su padre terrenal y cae sobre él la responsabilidad y el peso, ¿verdad? Moral de su familia, ¿ok? Y entonces él puede sopesar, ya tenía la visión suficiente, el suficiente discernimiento para sopesar, ok, esto es lo que yo quiero hacer, necesito dar el mensaje que siento, que estoy, porque él no sabía todavía quién era, aclarando, era un niño todavía. Sin embargo, el hecho de que se le presentara un mensajero ya lo podía hacer deducir fácilmente, poder concluir de que alguna misión tenía. Eso era evidente, porque se le presenta el mensajero celestial y le da ese mensaje, evidentemente lo relaciona, porque su mente era muy lógica, ¿sí? Entonces él dice, bueno, yo definitivamente tengo que hacer una misión. Ahora, tengo que hacer esta misión, pero me cae esta responsabilidad. Entonces, en sí mismo, eso es una lucha que le permite decir, bueno, hacia este lado, ¿cómo hago esto de la mejor manera? Entonces, todas sus decisiones a partir de la muerte de su padre muestran y denotan que estaba haciendo la voluntad del Padre, estaba tomando responsabilidad de su familia, estaba haciendo frente al deber, estaba logrando aguantar ese impulso de darse a la enseñanza que ya sentía para cubrir responsabilidades terrenales, como a todos nosotros nos toca. Entonces, en cualquiera de las dos vías que se le presentaran, en esta que yo estoy viendo, estaba haciendo la voluntad del Padre. Ahora, con respecto a cuando dice él muchas veces que no ha llegado la hora, bueno, habría que verla dentro del contexto en el que lo dice. ¿Por qué? Porque se le presentaban diferentes situaciones en las que tenía que hacer algo, ¿verdad? Y en ese momento analizaba y decía, no ha llegado mi hora. Para esto, para la vida pública, no ha llegado mi hora. ¿Sí me explico? O sea, en diferentes situaciones él lograba sopesar lo suficiente y poder determinar si era el momento en el que ya se sentía cómodo para hacerlo o no. Era eso por ahora. Miguelito, ya no vas a... Ok.
Entonces, compartimos e iniciamos con el documento 125, que ya es el viaje en Jerusalén. Amandita, ¿estás por ahí? Sí, señor. Adelante. De toda la extraordinaria carrera terrestre de Jesús, ningún acontecimiento fue más atractivo, más humanamente conmovedor que esta visita a Jerusalén, la primera que recordaba. La experiencia de asistir solo a las discusiones del templo le resultó particularmente estimulante y se grabó durante mucho tiempo en su memoria como el acontecimiento más importante del final de su infancia y del principio de su juventud. Esta fue la primera oportunidad que tuvo de disfrutar de unos pocos días de vida independiente, de la alegría de ir y venir sin sujeción ni restricciones. Este breve periodo viviendo a su aire durante la semana siguiente a la Pascua fue el primero totalmente libre de obligaciones que había disfrutado nunca. Pasaron muchos años antes de que volviera a disponer, aunque fuera por poco tiempo, de un periodo semejante libre de todo sentido de la responsabilidad. Las mujeres asistían rara vez a la fiesta de la Pascua de Jerusalén porque no se requería su presencia. Sin embargo, Jesús se negó prácticamente a partir a menos que su madre los acompañara. Cuando ella se decidió a ir, muchas mujeres de Nazaret se sintieron motivadas para hacer el viaje, de manera que la expedición pascual contenía, en proporción con los hombres, el mayor número de mujeres que habían salido nunca de Nazaret para la Pascua. En el camino de Jerusalén, los viajeros cantaron de vez en cuando el Salmo 130. No sé cuál es. Desde el momento en que salieron de Nazaret hasta que llegaron a la cima del Monte de los Olivos, Jesús experimentó todo el tiempo la tensión de la expectativa. Durante toda su alegre infancia había oído hablar con respeto de Jerusalén y de su templo. Ahora iban pronto a contemplarlos en la realidad. Visto desde el Monte de los Olivos y al observarlo más cerca desde el exterior, el templo había colmado con creces lo que Jesús esperaba. Pero una vez que traspasó las puertas sagradas, la gran desilusión empezó. En compañía de sus padres, Jesús atravesó los recintos del templo para reunirse con el grupo de los nuevos hijos de la ley que estaban a punto de ser consagrados como ciudadanos de Israel. Se sintió un poco decepcionado por el comportamiento general de la gente en el templo, pero la primera gran conmoción del día se produjo cuando su madre los dejó para dirigirse a la Galilea de las mujeres. A Jesús nunca se le había ocurrido que su madre no lo acompañaría a las ceremonias de la consagración y estaba completamente indignado porque ella tuviera que soportar una discriminación tan injusta. Estaba enormemente enfadado por esto, pero aparte de unas palabras de protesta a su padre, no dijo nada. Sin embargo, reflexionó profundamente, como lo demostraron sus preguntas a los escribas y educadores una semana después. Adelante, Jairito. Gracias, se me había olvidado encender el micrófono. Sí, he leído que en el templo existía un lugar especial para las mujeres, hasta donde ellas podían acceder. No sé si era una sala, era un aposento específico, pero o un lugar de una sala, pero entonces, de acuerdo a la tradición judía, hasta ese lugar podían acceder las mujeres. No sé si Octavio o Marcelino o alguien que conozca un poco más de ese tema nos podría ampliar ese aspecto. Gracias. Habla de la Galería de las Mujeres, Jairo.
Es decir, Correcto. había un lugar que era apartado en el templo, se llama la Galería de las Mujeres. Allí era donde ellas estaban en el momento de las ceremonias, en una galería aparte de donde estaban los hombres. Sí, sí, hermanito, se llamaba el atrio de las mujeres, dice. El atrio de las mujeres estaba 14 grados más arriba y en él podían entrar las mujeres para adorar solamente en este lugar. En el atrio de las mujeres estaba, entre otras cosas, las arcas de la tesorería. Cuando Jesús se hallaba cerca de una de estas arcas, encomió a una viuda por dar todo lo que poseía. En este atrio también había varias construcciones. No sé si recuerdan eso, está en Lucas 21:1-4, que le decía, no recuerdo a quién le decía, dice, ¿ves lo que está dando ese hombre? Está dando mucho dinero, pero ves a aquella mujer, dice, ella nada más está dando una moneda. ¿Cuál crees que es lo que tiene más valor? Y Jesús lo que enseñó ahí es que esa persona, aunque tenía solo una moneda de escaso valor, daba todo lo que tenía. Y el otro hombre rico daba mucho dinero, pero él nada más daba lo que le sobraba. Gracias. Hermano Miguel, disculpen, estimado Miguel, pero quería leer para confirmar lo que comenta Octavio, lo que dicen los reveladores cuando hablan del cuerpo evangelista de mujeres en el documento 150, página 1679, dice, era sorprendente en esa época, considerando que las mujeres no podían ni siquiera ser admitidas al atrio principal de la sinagoga, estando confinadas a la galería de las mujeres, que se las reconociera como instructoras autorizadas del nuevo evangelio del reino. Entonces eso confirma. Adelante, estimado Miguel. No, bueno, primero darle la enhorabuena a Octavio por el gran conocimiento bíblico que tiene. Es impresionante y es una herramienta estupenda para hacer contrastes con la lectura del libro. O sea, Octavio, enhorabuena, hermano. Después, quería resaltar un poquito cómo Jesús ya tenía ese sentido de la justicia a la hora de defender lo que eran los derechos de las mujeres o en lo que era la discriminación contra la mujer, ¿no? Antes, en un párrafo anterior, dice que Jesús se negó prácticamente a partir a menos que su madre los acompañara. Y dice después que cuando ella se decidió a ir, otras muchas mujeres de Nazaret se sintieron motivadas para hacer el viaje, ¿no? Bueno, ese por un lado, ¿no? Y después, más abajo, dice que a Jesús nunca le había ocurrido, se le había ocurrido que su madre no lo acompañara a las ceremonias de consagración y estaba completamente indignado porque ella tuviera que soportar una discriminación tan injusta, ¿no? Esto lo hago en defensa un poquito también de a día de hoy, actualmente todavía la mujer sigue estando en un plano muy inferior respecto al hombre. Todavía vivimos en un mundo, en una sociedad patriarcal. Solo eso, gracias. ¿Dónde está? Adelante, Amandita. Participó en los rituales de la consagración, pero le decepcionó su naturaleza superficial y rutinaria. Echaba de menos aquel interés personal que caracterizaba las ceremonias de la sinagoga de Nazaret. A continuación regresó para saludar a su madre y se preparó para acompañar a su padre en su primer recorrido por el templo y sus patios, galerías y corredores diversos. Los recintos del templo podían contener más de 200.000 creyentes a la vez, y aunque la enormidad de estos edificios, en comparación con otros que hubiera visto antes, le causó una gran impresión, estaba más interesado en meditar sobre el significado espiritual de las ceremonias del templo y del culto asociado a las mismas. Esta es una réplica que encontré y le recorté unas cosas ahí, pero es una réplica del templo de Jerusalén, de la época de Jesús. Muy interesante, Pablo, y de acuerdo a la historia, perdón, Wilson, y de acuerdo a la historia, se dice que de ese templo, alrededor del año 70 después de Jesús,
quedó solo el muro de los lamentos. De ese templo, cuando Jesús dijo no quedará piedra sobre piedra, quedó solo el muro de los lamentos de ese templo que fue reconstruido por Salomón. Y entonces lo que vemos allí es ese muro solamente de donde se inclinan los judíos en términos generales. Ok. Amandita. Hermanito, perdón, ¿puedo mostrarle la experiencia que Jesús tuvo ahí en el atrio de las mujeres, la que les comenté hace un ratito? Es que siento que no la narré bien y la verdad es a mí se me hace muy hermosa. Dice, y mira, está en Lucas 21 del 1 al 4, dice, y mirando Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro, y vio también a una viuda pobre, que echaba allí 2 blancas monedas. Entonces dijo, es verdad, os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, mas ella da de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Gracias. Y fue ahí en el atrio. Gracias. Amanda. Sí, señor. Aunque muchos rituales del templo impresionaron vivamente su sentido de la belleza y de lo simbólico, continuaban decepcionándole las explicaciones que sus padres le ofrecían sobre el significado real de estas ceremonias en respuesta a sus múltiples preguntas penetrantes. Jesús simplemente no podía aceptar unas explicaciones sobre el culto y la devoción religiosa basadas en la creencia en la ira de Dios o en la cólera del Todopoderoso. Después de terminar la visita del templo, continuaron discutiendo estas cuestiones y su padre le insistía suavemente para que aceptara las creencias ortodoxas judías. Jesús se volvió repentinamente hacia sus padres y mirando a los ojos de su padre de manera suplicante le dijo, Padre, no puede ser verdad. El Padre que está en los cielos no puede mirar de ese modo a sus hijos desviados de la tierra. El Padre Celestial no puede amar a sus hijos menos de lo que tú me amas. Por muy imprudentes que sean mis actos, se ve muy bien que nunca derramarías tu ira sobre mí ni descargarías tu cólera contra mí. Si tú, mi Padre terrenal, posees esos reflejos humanos de lo divino, ¿cuánto más el Padre Celestial deberá estar lleno de bondad y rebosante de misericordia? Me niego a creer que mi Padre Celestial me ame menos que mi Padre terrenal. Cuando José y María oyeron estas palabras de su hijo primogénito, se quedaron en silencio. Nunca más trataron de cambiar sus ideas sobre el amor de Dios y la misericordia del Padre que está en los cielos. Qué hermoso. Adelante, Miguelito. Bueno, yo he subrayado en el párrafo, en el texto que yo tengo, ¿qué se puede decir? Es que no hay palabras que puedan superar lo que nos dice el texto aquí, ¿no? O sea, de pronto, cuando un hijo tan joven le dice a su padre que es imposible que el Padre Universal pueda amar a sus hijos menos de lo que le ama a su propio padre, es que no hay palabras, es que solo puedes decir, ese niño ya qué sabiduría, ese niño qué madurez tenía ya, ¿no? Y bueno, y al final no, es lo que acaba de decir la hermanita, no, me niego a creer que mi Padre Celestial me ame menos que mi Padre terrenal. A mí estas cosas me ponen el vello de punta, simplemente solo quería comentar eso. Me emociona mucho. Gracias por compartir, Miguelito. Adelante. Saludos. Voy a poner un playback para repetir todo lo que dijo Miguel. Definitivamente. ¿Estaría haciendo en ese momento lo que dijo el mensajero, la voluntad del Padre? Definitivamente, ¿no? Ahora, no, poniéndose uno en la posición de cualquiera de los padres de Jesús, escuchar a su hijo decir eso, oye, o sea, queda uno total y completamente desarmado,
desarmado, o sea, no hay posibilidades de irse por aquí o irse por allá. Ahora, decir eso a una audiencia a esa edad hubiese sido también impresionante, ¿no? Entonces, si Jesús, si la vida no hubiese tenido la circunstancia con José, que hubiese partido, ¿se imaginan ese niño hablando en la sinagoga o hablando en la escuela, dando este tipo de mensajes? ¿Cómo hubiese sido la conmoción que hubiese creado dentro de su ambiente? Porque es que es muy lógico lo que está diciendo, ¿no? Entonces, lo pone a uno, si uno como adulto a estas alturas de la vida, 2000 años después, empieza a pensar en la profundidad de esas palabras, imaginémonos en esa época, con tantas tradiciones y apegados a tantos dogmas. Definitivamente podía haber hecho un gran cambio incluso desde su juventud. Eso solo. Gracias, Pablo. Marcelino, adelante. Sí, quería confirmar simplemente lo que se ha comentado, que aun cuando han pasado 2000 años, todavía cuesta mucho trabajo para concebir a un padre amoroso. Y, por ejemplo, en el caso de nuestras religiones cristianas, especialmente las religiones evangélicas, no dejan de machacar el infierno, el infierno, el infierno. De manera pues de que hay como una especie de satisfacción de que exista un castigo, un fuego, hay como una especie de no solo el temor, sino como de que es lo que más conviene, lo que más de alguna manera se ajusta a lo debido, a lo lógico. Y cuesta, pues cuesta, de manera que cuando las mentalidades no tienen ese nivel de espiritualidad, cuesta entender que el Padre, pues es un Padre amor, que no es que perdona todo, en el sentido de que aún la persona pecaminosa va a entrar al reino, pero sí hay esa misericordia infinita que da pues la oportunidad máxima a un ser humano sin necesidad de ofrecerle castigos, tales como se mencionan, especialmente en nuestras iglesias cristianas y en particular las evangélicas. Gracias, Marcelino. Adelante, mi querida Amanda. Jesús visita el templo. A Jesús le disgustó y le repugnó el espíritu de irreverencia que observó en todos los patios del templo que recorrió. Estimaba que la conducta de las multitudes en el templo no era consecuente con el hecho de estar presentes en la casa de su padre. Pero recibió el mayor golpe de su joven vida cuando su padre lo acompañó al patio de los gentiles, donde la jerga ruidosa, las voces y las maldiciones se mezclaban indiscriminadamente con el balido de las ovejas y la cháchara ruidosa que revelaba la presencia de los cambistas y los vendedores de animales para los sacrificios y otras mercancías diversas. Pero por encima de todo, su sentido de lo adecuado se vio ultrajado al observar a las frívolas cortesanas que se pavoneaban por este recinto del templo, iguales a las mujeres repintadas que había visto tan recientemente en una visita a Séforas. Esta profanación del templo suscitó toda su indignación juvenil y no titubeó en expresárselo claramente a José. Jesús admiraba la atmósfera y el servicio del templo, pero le disgustaba la fealdad espiritual que observaba en el rostro de tantos adoradores irreflexivos. Jairito, adelante. Ok. Sí, observen esto, ¿no? Bueno, ya tenemos una idea de los animales que se sacrificaban en el templo, pero el segundo párrafo, la verdad que es impresionante. Las mujeres frívolas, las cortesanas, bueno, no respetaban el templo, habían ido allí, lógicamente, a vender su mercancía, a buscar sus clientes, y esto parecía no importarle a nadie, no había autoridad.
las autoridades estaban pendientes de los tributos, de las ofrendas, de otro tema, en lugar de cuidar la santidad del templo, porque imagínate la impresión que sería para nosotros ir a una iglesia, estar allí oyendo los, mm, los servicios y que de repente aparezca una mujer de estas al estilo cortesana a ofrecer sus servicios. Eso es impresionante. Yo creo que la mayor de todas las irreverencias que se puedan cometer en un lugar destinado para el culto, independientemente de cuál sea el culto. Pero esto solamente se veía en los cultos de misterios de la antigua Roma y Grecia, creo, que eran los cultos creo que esas fiestas se llamaban las bacanales, en honor a Baco, y tenían otro nombre también allí, no lo recuerdo muy bien. Eso me impresionó mucho, ese párrafo, la primera vez que lo leí. No me imaginaba que en un templo, en esa época, con estos rabinos que eran tan escrupulosos con sus normas, pues pudieran permitir este tipo de actos. Era lo que les quería agregar. Gracias. Gracias, Jairito. Adelante, Octavio. Sí, gracias. Nada, me gustaría dar un poquito más de información sobre esta parte del atrio de los gentiles. Dice, las columnatas rodeaban el atrio de los gentiles, que era una zona amplia, que era una amplia zona llamada así porque permitía la entrada a los gentiles. En 2 ocasiones, una al principio y otra al final de su ministerio terrestre, Jesús expulsó de este atrio a los que habían convertido la casa de su padre en una casa de mercancías. Había que pasar por varios atrios para llegar al edificio central, que era el santuario en sí. Cada uno de estos sucesivos atrios tenía un mayor grado de santidad. Al cruzar el atrio de los gentiles había un muro de 3 codos de alto, con espacios abiertos para pasar. En la parte superior había grandes piedras que llevaban una advertencia en griego y una en latín. La inscripción en griego decía: a ningún extranjero se le permite estar dentro de la balaustra y del terraplén en torno al santuario. Al que se le encuentre será personalmente responsable de su propia muerte. Cuando una chusma atacó en el templo al apóstol Pablo, se debió a que los judíos rumoreaban que habían introducido a un gentil dentro de la zona prohibida. Aunque Pablo estaba hablando en términos simbólicos cuando dijo que Cristo había destruido el muro que separaba a los judíos de los gentiles, esa expresión nos recuerda aquel muro literal. Gracias. Adelante, Marcelino. Gracias, hermano. Con respecto a lo que comenta Jairo, en el documento 147, página 1651, se habla de la visita que hizo Jesús a la casa de Simón el fariseo y en Betania. Y allí, pues estando con Simón, llega una mujer que llora y le lava los pies a Jesús con sus lágrimas y se los seca con su cabello. Y dice así: en esta ocasión, en la casa de Simón, entre los que habían venido de la calle, había una mujer de mala reputación que recientemente se había vuelto creyente de la buena nueva del Evangelio del Reino. Esta mujer era bien conocida en todo Jerusalén como la ex dueña de uno de los burdeles considerado de alta categoría, ubicado junto al patio de los gentiles del templo. Entonces se confirma eso que comenta Jairo. Quería expresar eso. Gracias, Marcelino. Bueno, yo creo que podemos dejar ahí y continuamos en el próximo martes con el 125.2.1. Con eso, Miguelito está trasnochando y supongo que se vaya a descansar.
Les agradezco a todos por acompañarnos. Miguelito, gracias por hacer ese esfuerzo, por estar con nosotros. Siempre es un placer que nos acompañes. Y a todos los esperamos entonces mañana. Mañana es una conferencia de JJ Musa, Los Mundos Habitados, a la misma hora, 6 de la tarde. Gracias. Entonces, todos cordialmente invitados. Amandita, gracias por la lectura. A ti. Bueno, Quiero pues, hacer un comentario antes de despedirnos. Me encanta la lectura que hace la hermana Amandita. Tiene una voz muy, muy bonita y muy, Tan lindo, gracias. y muy espiritual. No, hermanita, de verdad. Es un placer escucharte y leer el texto contigo. Buenas noches y hasta mañana. A ver si me veo con ánimos de estar, de disfrutar de vuestra compañía. Hasta mañana. Buenas noches. Un abrazo, Octavio, y todo. Bendecido descanso para todos. Bueno, Wilson, lo llamo por la mañana. Claro que Chao. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Olguita. Un abrazo, Oli.